Bueno, entonces, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre un tema interesante del área de neurocirugía vascular y es sobre espasmo hemifacial primario. ¿Qué tenemos por ofrecer desde el punto de vista de neurocirugía? Entonces, para iniciar la charla, quiero mostrarles aquí este caso. Una paciente de 30 años consulta por un cuadro que inicia de contracciones musculares involuntarias, especialmente a nivel del orbicular del ojo. Y a medida que ha pasado el tiempo, como pueden ver aquí, ya le compromete toda la cara del lado derecho. Esta paciente inicialmente ha recibido tratamiento médico con múltiples medicamentos y en el último año recibió manejo con toxina botulínica, con mejorías solo parciales, alrededor de 4 o 5 meses, pero vuelve a aparecer la sintomatología. La verdad, la paciente manifiesta deterioro de la calidad de vida, por lo tanto, pues acude al servicio. Es claro que esta enfermedad como tal no está asociada con mortalidad. Ningún paciente pues, se va a morir de un espasmo hemifacial, pero sabemos que la calidad de vida de estos pacientes, la verdad, se ve muy afectada. Usualmente esta enfermedad se asocia con problemas psicológicos, problemas afectivos, incluso si es muy severo el trastorno, puede llegar a ser incapacitante y limitar al paciente para sus labores, inclusive diarias. Bueno, vamos a continuar aquí con la charla. Entonces, para hablar algo de historia, sabemos que el primer caso de espasmo hemifacial fue descrito por Schultz en 1875 y luego aparece Gowers con una serie de casos publicados alrededor de 1899. Pero el verdadero pionero del concepto de descompresión vascular para conflictos neurovasculares fue Garner. Luego llega Peter Janetta en los 70, quien introduce el concepto de descompresión microvascular moderna, es decir, fue el primero en utilizar el microscopio para llevar a cabo la intervención quirúrgica. Olvidar acá a Moller. Moller fue un médico electrofisiólogo, el cual nos dio los parámetros desde el punto de vista electrofisiológico para poder diagnosticar esta entidad. Entonces, como definición, el espasmo hemifacial primario es un síndrome crónico de inicio gradual que se caracteriza por movimientos involuntarios en un lado de la cara. Esos movimientos pueden ser contracciones, pueden ser espasmos tónicos y se puede clasificar como primario o secundario. Cuando hablamos de un espasmo hemifacial secundario, son aquellos generados por tumores a nivel del ángulo pontocerebeloso, por malformaciones arteriovenosas, por infartos, por infartos desmielinizantes o secundarios también a parálisis de Bell. El tema de hoy va a ser de tipo primario. Entonces, cuando hablamos de espasmo facial primario, debe cumplir tres características. Uno, que no sea una secuela de una parálisis facial. Dos, que su evolución sea crónica. Y tres, que todos los estudios que le hagamos al paciente son normales, excepto por la presencia de un conflicto neurovascular del lado donde el paciente tiene la patología. La verdad es una entidad que es casi exclusiva de los adultos, tiene una presentación aproximadamente alrededor de los 50 años, con una incidencia entre 1 en 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres y se ha visto en la serie de casos que el lado izquierdo puede ser más afectado. Al parecer, esto está relacionado con la dominancia de la arteria vertebral izquierda. ¿Sí? Se ha visto que la dominancia de la arteria vertebral izquierda está en mayor proporción en la población y al parecer esto tiene cierta relación. Es frecuente en asiáticos, eso también tiene alguna explicación anatómica. Se ha visto que esta población, el volumen de la fosa posterior en esta población es menor, por lo tanto las cisternas son menores y la prevalencia e incidencia de conflictos neurovasculares en ellos es más alta. Como les decía, es una patología que no se asocia a mortalidad, pero sí trae consigo bastante morbilidad. Menos del 10% de los casos resuelven de forma espontánea. Por lo tanto, cuando ese paciente nos llega a nosotros, debemos ofrecerle. Cuando vamos a analizar la fisiopatología, la mayoría de ellos, más del 95%, vamos a evidenciar un conflicto neurovascular, como lo vemos aquí, en nervio siendo comprimido por alguna asa vascular. Eh, en los estudios anatomopatológicos se ha visto y en los estudios quirúrgicos, los vasos que se encuentran con mayor frecuencia en esta enfermedad es AICA y PICA, allí está el grueso de la enfermedad, pero hasta un 30% puede ser generado por la arteria vertebral y en una menor proporción por las venas. Algo que debemos tener en cuenta es que algunos pacientes pueden tener
2 o más sitios de compresión. Eso lo podemos ver en un 40% de los casos, que uno ingresa a la fosa posterior y ve el nervio comprimido en varios sitios. Pero algo que quiero que quede de esta charla es que el 95% de los casos o más, ¿sí?, del conflicto neurovascular se origina en el res o en la zona de emergencia del nervio a nivel del tallo, ¿sí? O sea que cuando uno ingresa a buscar el conflicto neurovascular, debemos ir a buscar el punto donde el nervio facial sale del tallo cerebral, porque es allí donde está el principal problema. Uno puede ver alguna compresión a nivel cisternal, que no es frecuente y mucho más raro a nivel canalicular, pero siempre no nos quedemos con ir a descomprimir solo lo que encontremos a nivel cisternal. Debemos ir a buscar el sitio de emergencia del nervio facial. Y esto nos lo explica, por ejemplo, esta publicación. Estos autores lo que decidieron analizar y publicar aquí es ver en qué regiones se presentaba el mayor porcentaje de conflicto neurovascular en espasmo hemifacial. Y ellos dividieron las porciones proximales del nervio facial en 4 regiones. Una región 1, que es donde sale el nervio del tallo. Una porción 2 y 3 es cuando ya el nervio ha salido del tallo, pero sigue adosado a su pared. Y la porción 4, que es ya es la porción cisternal del nervio. Y como vemos aquí estos porcentajes, la mayoría de ellos, la mayoría del conflicto neurovascular dan la zona 1, 2 y 3. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ir a buscar el conflicto, debemos buscarlo es precisamente en esta región. ¿Por qué se generan las contracciones musculares en el espasmo miofascial? Bueno, hay dos teorías. Hay una Ya lo teoría voy a hacer. que habla de un componente periférico y otro de un componente central, que se los voy a mostrar aquí en esta gráfica. Aquí vemos representado el tallo cerebral, aquí vemos los núcleos motores del nervio facial. Esto aquí corresponde a las fibras que van a la parte superior del rostro y aquí las fibras que van a la parte inferior del rostro. Aquí de gris vemos la porción del nervio que tiene cobertura de mielina de tipo central o generada por los oligodendrocitos. Y aquí en azul vemos la porción del nervio ya con porciones de mielina generado por las células de Schwann. Aquí en esta porción, inmediatamente donde el nervio ya sale del tallo cerebral, a esto es lo que denominamos el res o zona de emergencia del nervio. Y en la parte más distal de esta zona de emergencia del nervio tenemos algo denominado zona de transición. Esta zona de transición tiene una anatomía particular. Aquí el nervio está desprovisto de perineuro y endoneuro, lo cual lo hace muy susceptible de daños mecánicos. Entonces aquí en este ejemplo vemos que en esta rama superior tenemos 2 sitios de compresión generados por estos vasos. Se ha visto que ese trauma mecánico crónico genera cambios en el potencial de membrana del nervio y también aumenta el número de canales de sodio y de potasio a este nivel. ¿Eso en qué se traduce o qué me genera? Se traduce en generación de potenciales de acción de tipo ectópico que viajan y me generan la contracción muscular. Se ha visto también que con el tiempo, de forma crónica, esos potenciales de acción de tipo ectópico en esta fibra me pueden estimular las fibras que van para la parte inferior del rostro. Por lo tanto, lo típico en estos pacientes es ver que ellos inician las contracciones en sus momentos iniciales, pues contracciones a nivel del orbicular del ojo, pero a medida que pasa el tiempo, los espasmos van involucrando el resto del rostro y es debido a esto. También se ha visto que las motoneuronas a nivel del núcleo motor del facial a nivel del tallo también sufre algún tipo de remodelación o rearreglo que hacen que las neuronas descarguen de forma involuntaria y también explican algo el espasmo o la contracción como tal facial. Entonces aquí está representado esto es lo que se sabe hasta el momento de cómo se generan las contracciones musculares en el espasmo hemifacial. ¿Cómo diagnosticamos la entidad? Bueno, tenemos la clínica, ¿cierto? Pero debemos apoyarnos en estudios adicionales. Uno de ellos es la resonancia, es indispensable para poder visualizar el conflicto neurovascular y lo otro son los estudios electrofisiológicos. Entonces, en cuanto a la resonancia, es la elección para identificar la compresión o el conflicto neurovascular. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Siempre que solicitemos las resonancias, debemos en algunos sitios hacer referencia que nos incluyan secuencias ponderadas en T2 de alta resolución, que es esta que vemos aquí. De acuerdo al equipo en el que se tome la resonancia,
Estas secuencias de T2 de alta resolución se pueden denominar CIS, fiesta Dry. Aquí, por ejemplo, vemos un corte axial de una fosa posterior. Observen la buena resolución que me dan estas secuencias. Aquí vemos el séptimo, detrás de él vemos el octavo. Aquí vemos un corte sagital, esto es anterior, esto es posterior del mismo caso. Vemos aquí el séptimo y acá atrásito vemos el octavo. La resonancia también nos aporta otras secuencias importantes como los tiempos de vuelo, me permite identificar muy bien los vasos. Si estamos sospechando que el conflicto sea generado por venas, debemos pedir siempre la resonancia con contraste y obviamente nos ayuda a descartar causas secundarias como tumores u otras entidades. Miremos aquí un ejemplo, esto es un paciente con espasmo hemifacial del lado izquierdo, esto es un T2 pesado, aquí vemos el complejo 7 y octavo del lado izquierdo y observamos que está siendo tocado por una estructura. Cuando asociamos el CIS con el TOF, vemos que esa estructura es muscular. Miremos aquí otro ejemplo, un paciente con espasmo hemifacial del lado derecho. Miremos aquí el complejo 7 y 8. Aquí hay una estructura que lo está comprimiendo en el sitio de emergencia. Cuando vemos el TOF, vemos que eso corresponde a una estructura vascular y cuando analizamos las secuencias de angioresonancia, vemos que esa estructura vascular corresponde a un loop de pica que me está generando el cuadro clínico. Hay otras entidades como estas que vemos aquí, mucho más evidentes. Aquí vemos el complejo 7 y 8 que está siendo inclusive traccionado por esta dolicotasia de la arteria basilar. Entonces tenemos muchas entidades vasculares que me pueden explicar este cuadro y los estudios de imágenes son fundamentales para llevar a cabo el diagnóstico. La otra prueba que usamos son estudios de electrofisiología, especialmente la electromiografía, y casi que estas tres condiciones deben de estar presentes para hablar de un espasmo hemifacial primario. Y uno es que los músculos presentan una actividad espontánea en reposo. A eso se le denomina hiperexcitabilidad nerviosa. Lo segundo, la contracción voluntaria es estrictamente normal. Los pacientes no cursan con ningún tipo de enervación de las fibras musculares del rostro. Y la tercera es la presencia de respuesta de extensión lateral. Eso lo que quiere decir es que si nosotros estimulamos el músculo temporal, podemos sensar actividad a nivel del músculo frontal porque están inervadas por la misma fibra. Lo que no debemos ver es estimulación de los músculos inferiores del rostro. Cuando está presente, eso se le denomina respuesta de extensión lateral y es casi que patognomónico de esta entidad. Debemos tener en mente en nuestro interrogatorio, cuando estamos evaluando al paciente, algo de diagnósticos diferenciales, por ejemplo, para espasmos secundarios a parálisis, eso se da por reinervación aberrante. Hay espasmos faciales psicógenos, ¿sí? Por lo general debutan de forma bilateral, son asincrónicos, no tiene como la clínica de un espasmo hemifacial. Debemos distinguirlo de tics motores, mioquimias, distonías, disquinesias, blefaroespasmos, siempre preguntar sobre medicamentos, especialmente los psiquiátricos que me pueden generar estos tipos de movimientos anormales. Cuando vamos a hablar ya de lo que nos interesa, la parte quirúrgica como tal, debemos tener un conocimiento anatómico detallado de las estructuras con las cuales nos vamos a encontrar. Entonces vamos a mirar aquí brevemente algo de la anatomía del complejo séptimo y octavo para saber qué es lo que tenemos que llegar a hacer. Entonces aquí vemos una vista anterior de lo que es el tallo cerebral y la cara petrosa del cerebelo. Aquí tenemos, esto es superior, esto es inferior, aquí tenemos el puente, aquí tenemos el bulbo, aquí tenemos el ángulo pontocerebeloso, aquí tenemos lo que es la cisura pontocerebelosa con su brazo superior, su brazo inferior, aquí tenemos el surco pontovulvar y en la parte más lateral de este surco tenemos la emergencia del complejo séptimo y octavo. Entonces debemos tener un conocimiento detallado de esta región. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Es un preparador anatómico específicamente de esta región del ángulo pontocerebeloso. Esto es el puente, acá tenemos el bulbo, esto es lateral, esto es superior acá y esto es inferior. Entonces aquí tenemos la emergencia de nuestro séptimo nervio craneal, la emergencia del octavo, el nervio intermediario, y vemos que este complejo séptimo y octavo está en estrecha relación con esta estructura que está acá en la parte inferior denominado el flóculo. Sabemos que también tiene una estrecha relación con lo que es el foramen de Luschka, inclusive vemos aquí algo del plexo croide emergiendo por él. Si nosotros trazamos una línea vertical
por el punto de emergencia del séptimo par hacia caudal, nos vamos a encontrar con los pares bajos. Y eso es un reparo anatómico fundamental, ¿sí?, que debemos tener en cuenta para localizar el punto de emergencia del séptimo. ¿Por qué se los digo? Usualmente, y queda más fácil llegar al punto de emergencia del séptimo par si tomamos una dirección desde caudal hacia craneal. Es decir, cuando hacemos nuestro abordaje, buscamos primero los pares bajos, disecamos los pares bajos noveno, décimo y 11, y apenas los tenemos identificados, 3 a 4 milímetros por encima del noveno, nos vamos a encontrar con el sitio de emergencia del séptimo. Si nosotros nos vamos en esta dirección, tratar de buscarlo de entrada en una porción lateral del ángulo, y lo primero que nos vamos a encontrar es el octavo par craneal. Entonces se nos hace más difícil localizar este punto de emergencia. Por lo tanto, la recomendación es buscarlo primero las estructuras caudales, los pares bajos, y ascender y buscar el sitio de emergencia. Una vista un poco más, con mayor aumento. De nuevo aquí tenemos el séptimo, tenemos el octavo, el nervio intermediario, flóculo. Acá tenemos foramen de Luschka, el plexo coroide emerge por este foramen. Aquí tenemos el labio romboideo del receso lateral del cuarto ventrículo y aquí tenemos nuestros pares bajos. Esto es por decirlo así, un corte axial de la fosa posterior. Como podemos ver, aquí tenemos el ángulo pontocerebeloso, aquí tenemos el quinto par craneal y aquí tenemos nuestro complejo séptimo octavo, 7 por delante, el octavo por detrás. Usualmente el abordaje que utilizamos para llevar a cabo la descompresión microvascular es un abordaje retrosigmoideo, es decir, por detrás del seno sigmoides en esta dirección. Esta va a ser nuestro camino para llegar a resolver esta patología. ¿Cómo ubicamos al paciente? Eso es de acuerdo a las preferencias del cirujano. Lo podemos ubicar en parchment, lo podemos ubicar en posición semisentada. Nosotros acá por escuela usualmente lo ubicamos en prono. Lo que hacemos es colocarle unos cojinetes en la parte del tórax y del hombro del lado ipsilateral que vamos a intervenir. Siempre amarramos al paciente con unas cintas a la camilla. A veces cuando estamos ya en la fosa posterior, hay que darle algo de tila a la camilla para que nos aumente la visualización del corredor quirúrgico. Y la verdad, esta posición es muy cómoda, nos ha parecido muy cómoda y la retracción que tenemos que hacer es mínima. Casi que la retracción la da solo la posición. Aquí usualmente hacemos esto, siempre localizamos la punta de la mastoides, marcamos la ranura digástrica, la incisión siempre le hacemos 1 centímetro medial a la ranura digástrica. Esta incisión puede ser vertical, puede ser curva. Usualmente para espasmo hemifacial la hacemos algo curva y un poco más corta. Siempre la oreja ubicamos la mitad, la dividimos en dos y la mitad superior la dividimos a su vez en dos. La unión entre el primero y el segundo cuarto se sabe que está en relación con el borde inferior del seno transverso. Son referencias anatómicas que siempre hay que tenerlas allí claras. Después de eso, hacemos un abordaje subperióstico. La idea es localizar este punto o este reparo anatómico que es el asterium. Es la unión pues, de estos tres huesos, el occipital, el parietal y la porción mastoidea del temporal. Y sabemos que este punto anatómico se relaciona con la unión del seno transverso con el seno sigmoides. Entonces, localizamos este punto anatómico y ubicamos o hacemos nuestro primer trépano 1 centímetro por debajo de él y a partir de ahí realizamos la craneotomía o craniectomía de acuerdo a la preferencia del cirujano. Aquí ya hemos llevado a cabo la craneotomía. Tenemos expuesto lo que es el seno transverso, tenemos expuesto lo que es el seno sigmoides. Debemos visualizar por lo menos 2 o 3 milímetros de ellos. Observen aquí que el seno sigmoide se hace más evidente y eso es porque la dura madre a este nivel es un poco más delgada. Por lo tanto, cuando estemos llevando a cabo la exposición de esta porción del seno sigmoides, debemos de ser muy cuidadosos porque si se rasga, pues el sangrado aquí a veces es maluco controlarlo. La durotomía se puede hacer de diferentes formas, en T, se puede hacer en C, como usualmente uno está acostumbrado a hacerlo. Nosotros acá usualmente lo hacemos en forma de C. Las craneotomías para una descompresión
o un conflicto neurovascular del séptimo, usualmente son craniotomías más pequeñas, es un abordaje casi que infrafuricular, ¿cierto? Entonces la hacemos en este sentido, una craniotomía pequeña. La idea es retraer el cerebelo y el flóculo en este sentido. Y esta es la vista en un preparado anatómico que nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de abordaje. Entonces miren acá, esto es el ángulo pontoceluloso del lado derecho, esto es medial, esto acá es lateral, acá superior, acá inferior. De arriba para abajo, miren, tenemos aquí nuestro noveno par craneal y tenemos algo del plexo coroide y el flóculo está siendo retraído hacia medial y hacia superior. Entonces tenemos una buena exposición, aquí tenemos nuestro octavo par craneal y por delante de él tenemos el séptimo. Si hacemos una pequeña o una sutil retracción hacia arriba del octavo, vamos a encontrar el punto de emergencia del nervio facial a nivel del tallo. Una clave técnica como tal es cuando estamos llevando a cabo la disección pues estamos liberando los pares craneales del aracnoides que lo cubre, siempre debemos hacerlo en este sentido, como se ve aquí, hacia arriba o hacia abajo, es decir, como en cuerdas de guitarra, como lo dice un profesor, nunca disecarlos hacia lateral o hacia medial, ya que eso aumenta el riesgo de lesionar el nervio. Entonces, cuando estemos llevando a cabo la disección, lo ideal es hacerlo así, como en cuerdas de guitarra, para evitar el daño de estas estructuras. Un video de un paciente con espasmo unifacial, lado izquierdo. Observen que aquí ya pues hemos llegado al sitio que nos interesa, estamos haciendo la liberación del aracnoides. Aquí tenemos nuestro complejo séptimo y octavo. Abajo tenemos los pares bajos, ya están localizados, están visualizados, ya estamos liberando algo del aracnoides que, que está a este nivel. Miren que ahí retraemos un poco lo que es el flóculo, él se deja liberar poco a poco para ir a buscar el sitio de emergencia. Eso, allá está el tallo cerebral, este es complejo séptimo y octavo, y miren que ahí está el asa vascular. Siempre hay que tratar de ir soltándola de forma sutil, hay varias ramas perforantes que van hacia el nervio, que van hacia el tallo, hay que tratar de respetarlas todas para evitar las complicaciones isquémicas. Nos podemos ayudar con, con espátulas, con ganchitos de microcirugía. Y la idea es poco a poco ir liberando todas estas estructuras aracnoideas para poder así colocar nuestro teflón. En este caso se coloca un teflón, ya está liberado, está separada la estructura vascular del nervio y lo que colocamos ahí es un pedazo de teflón para conservar esa separación. Con un pedacito de teflón adicional, la vista final que tenemos de la intervención quirúrgica. ¿Sí? Complejo 7 y 8, especialmente el séptimo libre, separado de la estructura vascular, y abajo en la imagen tenemos nuestros pares bajos. En estas intervenciones es fundamental tener la ayuda del monitoreo electrofisiológico que nos avise si estamos causando algún daño o no. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, observen que apenas se coloca algo de retracción a nivel del flóculo, los potenciales del nervio facial empiezan a disminuir y apenas se quita la retracción, vuelve otra vez los potenciales normales. En este caso, sí fue un poco más desafortunado. Al parecer, se coaguló una estructura vascular que daba algunas ramas hacia el nervio y se pierde la información y la señal de esta estructura y el paciente sale con un déficit. Entonces, siempre apoyarnos de la electrofisiología cuando estamos llevando a cabo esta intervención. Bueno, ¿qué materiales colocamos para separar el nervio del vaso? Se han utilizado múltiples materiales. Lo que más se usa es el teflón. Esto es un estudio oriental y ellos también reportan eso. Lo que más se usa es el teflón, pero se han usado materiales incluso absorbibles como Surgicel y el foam. Se ha visto que esto se degrada a las semanas y luego el paciente debuta con nuevo con espasmo hemifacial. Perdón. Se han utilizado también materiales autólogos como músculo o grasa y se ha visto que eso causa fibrosis y adherencias que luego trae problemas neurológicos.
Bueno, entonces, para que nos quede claro, la descompresión microvascular es un tratamiento que lo llevamos a cabo con fines de tipo curativo, idealmente ofrecerlo a personas jóvenes que no tengan comorbilidades, pacientes que tengan espasmo hemifacial, donde la causa sea la arteria vertebral. Se ha visto que de entrada estos pacientes con manejo médico no les va bien y les podemos ofrecer intervención quirúrgica sin ningún problema. A los pacientes que mejor les va son aquellos que tienen espasmo hemifacial, el típico, o sea, aquel que inicia a nivel del orbicular del ojo y luego progresa al resto de la cara. Hay algunos pacientes que tienen espasmo hemifacial incluso bilateral y los estudios de imágenes identifican un conflicto neurovascular de uno de los dos lados. Se ha visto que cuando uno interviene y resuelve el conflicto neurovascular de uno de los dos lados, el espasmo del lado contralateral también mejora. No se sabe muy bien el mecanismo fisiopatológico de esto, pero si tenemos un paciente con espasmo facial bilateral y hay un conflicto de uno de los lados, podemos ofrecerle la intervención quirúrgica. Lo otro a tener en cuenta es pacientes que tengan hipoacusia del lado contralateral o tengan sordera, pues en estos pacientes hay que contemporizar la cirugía, ¿sí? Sabemos que esta intervención quirúrgica tiene un riesgo implícito de que el paciente salga con algún trastorno auditivo, entonces, pues si ya tiene sordera al otro lado, no es recomendable, pues, asumir ese riesgo. Hay que discutirlo muy bien con el paciente, a ver qué tanto le está afectando la calidad de vida y tomar una decisión conjunta. ¿Qué tan efectiva es la descompresión microvascular? Bueno, aquí simplemente le voy a mostrar un par de estudios que nos muestra qué tan efectivo es. Uno de ellos fue llevado a cabo por Janeta, 612 pacientes, un seguimiento muy bueno a 20 años, y ellos demostraron que los pacientes que eran llevados por primera vez a la descompresión microvascular tenían un alivio total de los síntomas en el 84% de los casos, con unas recurrencias, la verdad, muy bajas. Esto es un metaanálisis, 39 estudios que representan 6.249 pacientes con un muy buen seguimiento y describe una tasa global de éxito del 90%. Aquí tenemos otra revisión sistemática, 22 artículos que representan 5.685 pacientes, seguimiento a 10 años, con resolución completa del espasmo en el 91% de los casos, tasas de recurrencia y reintervención, la verdad, bajas. Bueno, algo y un mensaje importante también es que algunos pacientes no se nos mejoran en el posoperatorio inmediato del espasmo hemifacial. Eso se denomina recuperación retardada posquirúrgica. Y se cree que está asociado con el grado de desmielinización del nervio facial por la compresión crónica. En promedio, esto se presenta en el 30% de los pacientes. Se ha visto que en la primera semana, el 25% de los pacientes que nosotros operamos se mejora el espasmo hemifacial en la primera semana. En los primeros 6 meses, el 50%. En el primer año, un 30%. Y más allá del año, un 12% o menos. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que pacientes que nosotros llevemos a cabo la intervención quirúrgica y no nos mejoren de forma inmediata, debemos de darle un chance de un año de seguimiento, por lo tanto, no debemos ofrecerle una cirugía adicional antes del año. ¿Listo? Debemos esperar por lo menos un año para definir si el paciente en verdad se beneficia o no de otra reintervención. Entonces, ¿cuándo consideramos llevar a cabo una reintervención? Uno, primero, esperar un año, ¿cierto? Eh, Definir si el espasmo bifacial es igual, ¿cierto? O incluso peor que antes que el que tenía en la cirugía. Y siempre es recomendable pedirle resonancia de nuestros pacientes a ver qué ha sucedido, si hay otro conflicto neurovascular que no, o si el implante que hemos dejado ha migrado a otra región. Si estas condiciones se cumplen, es decir, el paciente, el espasmo facial es peor, si el paciente identificamos que tiene un conflicto neurovascular ahí adicional, pues se ha visto que las tasas de curación en estos pacientes es un poco menor, disminuye un 75%, y las complicaciones, especialmente lesiones del complejo séptimo de octavipares bajos, también ya son mayores. ¿Qué pasa con los pacientes que se mejoraron y vuelven y presentan espasmo bifacial en el seguimiento? Eso se ha descrito hasta el 3% de los casos. Hay algunos factores asociados como género masculino, pacientes hipertensos, donde el conflicto neurovascular era generado por la arteria vertebral, y aquellos pacientes que salen con algún tipo de debilidad. Se ha visto que esos pacientes, la explicación es
que se generó una descompresión insuficiente, no se le colocó el material adecuado, o que el implante que dejamos allí se ha desplazado o dejamos mucho material, por el contrario. Hay algunos casos de cicatriz aracnoidea. Este estudio es muy interesante, es de un neurocirujano canadiense. Él trató de determinar y analizar qué pasó en esos pacientes en los cuales la descompresión microvascular falló. Esta imagen acá, esto es un ángulo, una representación de un ángulo punto cerebeloso, y cada una de estas X corresponde al lugar donde estaba localizado el teflón. Cuando él llevó a cabo la cirugía, encontró que la mayoría del conflicto neurovascular no era ahí donde estaba el teflón, sino en el punto de emergencia del nervio facial. Entonces, ese mensaje nos tiene que quedar claro. Complicaciones de la intervención. Los pacientes pueden salir con algo de parálisis facial inmediata. Eso es transitorio en el 30% de los casos y permanente en el 8%. Hay algo que se denomina parálisis facial retardada. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes nos hacen la parálisis no de forma inmediata, sino después de una semana. Lo bueno es que si el paciente nos hace parálisis después de una semana de la intervención, el 100% de estos pacientes recuperan ese déficit. La alteraciones auditivas se puede presentar hasta un 20% de los casos, y la complicación pues, más severa sería la sordera, que la verdad las cifras son bajas. Tenemos o podemos cruzar con alteraciones vestibulares, problemas de pares bajos. La mortalidad en esto, la verdad, es rara, pero cuando se da es por hematomas o isquemias a nivel del tallo, y se han reportado fístulas del líquido raquídeo. Bueno, la endoscopia también se ha ganado campo en las partes de intervenciones neuroquirúrgicas, y para la descompresión del nervio facial, pues también se ha utilizado. Veremos acá, esto es una intervención guiada por endoscopio. La ventaja de esta cirugía es craniotomías, o por así decirlo, sí, abordajes de un tamaño mucho menor, y la visibilidad que no tenemos del área quirúrgica es mucho más amplia, mayor detalle, y una de las ventajas es que con el endoscopio no tenemos que retraer tanto las estructuras neurovasculares. Miremos aquí la buena visibilidad que tenemos, por ejemplo, aquí de este conflicto neurovascular entre el séptimo y pica, ¿cierto? Y aquí el resultado final donde se colocó y se logró separar esta alteración. Con el endoscopio se han mostrado también tasas de mejoría por encima del 90%, las recurrencias son bajas y al igual las complicaciones también son bajas. Como segunda línea tenemos el manejo médico. La verdad se han utilizado diversos medicamentos para esto, no hay RCTs que nos determinen la efectividad. Lo único que tiene algo de evidencia es la toxina botulínica. Se han reportado tasas de efectividad del 85%, pero sabemos que esto es transitorio. La mejoría es tan solo de 4 o 5 meses máximo, y puede tener algo de efectos adversos como la parálisis facial, tosis y diplopía. ¿A quién le ofrecemos esto? Pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico, que la etiología no sea vascular, que no sea muy clara, y aquellos pues, que no acepten cirugías. Bueno, entonces, como conclusiones, tenemos que el espasmo miofascial primario es una patología que no implica mortalidad, pero sí altas tasas de morbilidad. La descompresión microvascular es curativa en estos pacientes, es segura y tiene altas tasas de efectividad. Siempre debemos buscar el conflicto neurovascular en el sitio de salida del nervio facial, ¿sí? Recordar que podemos tener múltiples sitios de compresión, especialmente a nivel cisternal, pero no nos quedemos contentos con eso. Vamos y busquemos el sitio de emergencia del nervio facial en el tallo, y ahí seguramente vamos a encontrar nuestro problema. La reintervención temprana no se recomienda, recordar esperar por lo menos un año, ya si después de un año el paciente no mejoró, pues tomemos imágenes y tomemos decisiones. El uso de toxina botulínica en los casos que no aplican para cirugía, pues es una buena alternativa. Bueno, muchas gracias por su atención, quedo atento a preguntas y comentarios.